Es un anuncio. Veremos si lo vemos. Claro, es un anuncio. Javier Milei, gracias por estar. ¿Qué tal, Javier, Eduardo? ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. A ver, voy a ver por dónde entro. No, digo, ¿cómo se imagina? Digo, usted juega el rol de antisistema o antipolítica. Yo, en realidad, no es antisistema. Es Bueno, no, es en verdad. contra del status quo. La diferencia Perfecto. no es trivial. ¿Cómo imagina su participación a futuro dentro del sistema y con una corporación a la cual usted no pertenece? Bueno, básicamente el planteo que yo vengo a proponer es un planteo de índole moral. Es decir, la construcción de la política desde los valores morales. Y esto tiene consecuencias directas sobre qué cosas no voy a hacer y qué cosas voy a impulsar. Sobre las cosas que no voy a hacer están muy claras. Jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad y jamás voy a ir contra la propiedad. O sea, bien el paradigma liberal, digo, casi que estoy recitando a John Locke acá. Y por otra parte ¿qué es lo que voy a proponer? Básicamente todas las propuestas que yo impulse tienen que ver con que los ciudadanos ganemos libertad, que ganemos en la libertad, que nos quitemos el peso opresor del Estado. Por ejemplo, hay una discusión que es una de las más conocidas de la que yo planteo, que es la del Banco Central, ¿no? Digamos, o sea, arrancar con una reforma financiera que termine con el Banco Central. Entonces, ahí claramente hay discusiones de índole técnica, hay cuestiones de índole empírica, pero para mí la discusión más importante, no reniego las otras dos, de hecho soy profesor titular de Teoría Monetaria y Teoría Monetaria 2, con lo cual es una materia que algo manejo, pero para mí la discusión central es moral. Porque la pregunta es, ¿quién de ustedes está a favor del robo? ¿Quién de ustedes está a favor de la corrupción? Bueno, les cuento que el Banco Central con el impuesto inflacionario nos roban 5 puntos del PBI. Por lo tanto, la discusión es moral. Es decir, digamos, no sé, les hago un ejemplo más fácil. Por ejemplo, el control de capitales, que lo aplicó el gobierno anterior y este gobierno lo profundizó de manera grosera. Está mal desde lo moral. ¿Por qué? Porque si vos te ganás tu dinero honestamente, vos te lo podés gastar en lo que quieras, en peras, bananas, zapatos. Digo, no, el gobierno decide, no, dólares no. ¿Por qué dólares no? O sea, eso ya es un cercenamiento de la libertad. Después, dada la historia monetaria argentina, que todos los que se quedaron en pesos nos estafaron, además implica cercenarte, ¿sí?, tu consumo futuro, porque en el fondo vos lo haces para pasar consumo al futuro. Y hay algo que todavía es más grosero. Te aumenta artificialmente la demanda de dinero, por lo tanto te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y con lo cual vos tenés un aumento de la estafa. Es decir, ¿me comprendés que cuando vos planteás la cuestión desde lo moral, se vuelve muy fácil? Porque entonces, ok, ¿qué? ¿Vos me querés robar? ¿Vos me querés quitar la libertad? ¿Vos querés ir contra mi vida? ¿Qué es lo que querés? Explícamelo, porque para mí robar está mal, ir contra la vida está mal, ir contra la propiedad está mal. Ahora, Milei, está bien, pero hay cosas que son más terrenales y tenemos una historia en la Argentina, una Argentina que tiene el 40% de pobres y que todos los meses un Estado que firma 20 millones de cheques para atender la situación de millones de personas que están en condiciones, que reciben los planes y que están en dificultades porque no hay trabajo. Digo, eso está más acá de la macro, digamos. Bueno, pero ahí también tenés una respuesta filosófica y tenés una respuesta de diseño de política macroeconómica. Pero los planes, concretamente, ¿qué van a hacer? A ver, yo digo, esto ya lo escribí en el 2014 en Política Económica contra Reloj. Los planes, vos no se lo podés sacar a la gente, es la gente la que va a abandonar los planes. Por eso nosotros hablamos de 3 reformas de generaciones. Reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. En la reforma de primera generación está la reducción del gasto público, pero en aquellas partidas donde roba la política, llámese la obra pública, llámese las transferencias discrecionales, llámese el pasamano de los subsidios económicos. Eso para que vos puedas bajar impuestos sobre el lado de la oferta y redinamizar la inversión, complementado con una reforma laboral de un mercado laboral flexible hacia adelante para no vulnerar los derechos de los insiders, o sea, de los que están hoy, ¿sí? Y una vez que vos haces eso, vos ahí podés abrir la economía unilateralmente y eso te va a asegurar que por lo menos vas a crecer fuertemente durante 15 años. A partir de ahí vos podés pasar a la reforma de segunda generación, que tiene que ver con el sistema previsional, porque el déficit
del sector previsional son 3 puntos del PBI y creciente, y si Cristina avanza en sus andadas va a ser peor todavía. Entonces, pero podés hacerlo sin vulnerar derechos, podés avanzar en una reforma del Estado para reducir la cantidad de empleados públicos, pero por ejemplo, con un programa de retiro voluntario, pero como vas a tener un régimen laboral flexible, no te va a salir mal como en los 90 y te va a salir bien porque se van a ir a otro trabajo y con la plata de la indemnización. Y ahí, en ese proceso de fuerte crecimiento económico durante muchos años y que además es intensivo en generación de trabajo, porque para eso flexibilizaste el mercado laboral, ahí la gente va a ir abandonando los planes sociales. Y después lo que te va a quedar es el remanente de aquellos que fueron víctimas del sistema y no pudieron salir. ¿Y por qué menciono que esto también tiene una contraparte moral? En el libro de Ayn Rand, ¿sí?, que se llama La virtud del egoísmo, tiene un ensayo que se llama La ética de la emergencia. Entonces, lo que hay que comprender es que aquellos que son beneficiarios de los planes sociales, en realidad son víctimas del sistema y que cuando vos tenés que hacer el ajuste, los primeros que tienen que pagar el ajuste son los políticos, no las víctimas del sistema, porque si no lo estás castigando 2 veces. Entonces, y en este contexto, digamos, también vos vas ganando eficiencia en la economía y podés además bajar más impuestos porque cada vez es más chico el Estado. En las PASO, la Fuerza La Libertad Avanza tuvo 13 puntos y algunas encuestas dicen que podrían llegar hasta el 20. Luego digo, me parece que hay un fenómeno que no tiene que ver con algunos de estos temas económicos que vos explicás, algunos, por ejemplo, a mí se me escapan absolutamente, y acá aparece el componente del voto joven. ¿Qué es lo que vos observás de que por qué hay un sector de la juventud, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que confía en vos y que te vota para esta oportunidad? A ver, yo creo que, primero que es algo que está pasando a nivel internacional. Es decir, las expresiones liberales no solo están ganando lugar en Argentina. Es decir, muchos se sorprendieron cuando hicimos nuestro lanzamiento de campaña con el acto de Plaza Holanda, quedaron todavía mucho más sorprendidos con el de Parque Lezama, quedaron más sorprendidos con los números. En realidad es algo que no solo pasa en Argentina, pasa en el resto del mundo. Es decir, de hecho yo he dado muchas charlas, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, y la cantidad de gente oscilaba entre 1.000 y 5.000 personas. O sea, con lo cual es algo, digamos, más global. Entonces ahora voy sobre el fenómeno global. Básicamente hoy el status quo recita los postulados de la izquierda. De manera más cool, de manera más amigable o más fuerte o lo que uno quiera, pero recita los postulados de la izquierda. Por lo tanto, los jóvenes que suelen ser rebeldes al status quo, hay una rebelión natural que obviamente va a ser liberal. El otro punto que también es algo no menor es que en Argentina, esto se repotencia, el sistema de educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, está diseñado para adoctrinar, para lavarle el cerebro a la gente y para que sean esclavos de la religión del Estado. Y los jóvenes, al tener menos tiempo de exposición frente a eso, se rebelan. Entonces, eso les diría que es el gran motor, pero ojo, que no solamente son jóvenes, porque una de las cosas que ha pasado a lo largo de la campaña es que se empezó a ampliar la base. Y la realidad es que hoy nosotros trabajamos fuertemente para dejar en tercer lugar al kirchnerismo. Que Leandro Santoro sea al kirchnerismo lo que Marta Mercader al radicalismo, que comenzó, digamos, esa decadencia que casi lo ha sacado de la cancha al radicalismo en el caso, digamos, con ese inicio de Marta Mercader, y que Santoro, justamente un radical alfonsinista, que reivindica todas las aberraciones que hizo en la economía Alfonsín. Lo interesante es que por lo menos podría rescatar la cuestión institucional y encima se va con los kirchneristas que son los malos del barrio. Por lo tanto, será un placer empujarlo al tercer lugar, al kirchnerismo, y que sea el principio del fin de uno de los procesos políticos más nefastos de la historia argentina. Y por favor, el morbo. Miren si además logramos capturar algo de voto peronista y dejamos afuera al comunista Heller. Ahora déjeme soñar un rato. Yo recién lo escuchaba y le decía, estaba pensando en lo que usted venía desarrollando y digo, ¿usted tiene alguna identidad o ha tenido, en términos, identidad, me refiero a alguna empatía en términos políticos, en términos culturales, con lo que ofrece la Argentina? Digo, la Argentina es esto, desde la Argentina moderna por lo menos, es esto,
ha sido radicalismo, ha sido peronismo en vertientes múltiples, después coalición de la Alianza, después coalición de Juntos por el Cambio. ¿Usted cree que ahí hay nicho para trabajar? Porque si no, yo lo que siento que usted está como una isla. Porque bueno, el país es esto. Podría ser, ojalá fuera Noruega, pero no es Noruega. Está interesante la pregunta, Eduardo, pero hay dos dimensiones de esa pregunta. Una que tiene que ver con las referencias históricas y otra es cómo pienso yo la política. Si yo lo tengo que plantear en términos de cómo yo pienso la política hay una enseñanza que nos ha dejado el Frente de Todos. A ver, cuando se armó una coalición para vencer al peronismo, que fue la Alianza, cuando llegaron al poder no pudieron gobernar. Cuando se armó Cambiemos, se armó una coalición que fue buena para ganar las elecciones, pero la realidad es que terminó siendo un muy mal gobierno. Y después uno podría haber caído en la tentación o en la trampa de decir, bueno, acá solamente pueden gobernar los peronistas. Estamos condenados a que solamente se pueda gobernar, digamos, con esa lógica. Y tenemos que rogar que salga uno bueno y no uno malo. Que hay muchos buenos adentro del peronismo y que ahora los... Este es un dato. Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que también es un armado peronista para ganar una elección y no funciona. Yo creo que hay que, básicamente, lo que le debe la política a los argentinos es un ordenamiento ideológico, es decir, que se agrupen para que tengan mandato. Entonces yo creo que hay una solución colectivista y una solución que abraza la idea de la libertad. Dentro de los colectivistas, en mi visión, está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está el caso de la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que las radicales, están las palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y está, por ejemplo, el kirchnerismo y obviamente que está la izquierda inviable. Y del otro lado estarían los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados palios libertarios, ¿sí? Estaría el peronismo republicano federal, el menemismo y los halcones Juntos por el Cambio. Entonces, ahí habría un ordenamiento ideológico muy claro. Entonces, mi propuesta es ir hacia acá. O sea, entonces hay mandato. No es que llego y bueno, no sé, no puedo hacer porque esta parte de la... A ver, yo me planteo el problema de Macri. O sea, Macri llegó y, digamos, tenía un discurso muy razonable, muy entendible. O sea, obviamente que yo soy muchísimo más liberal, digamos, o sea, y obviamente que soy más liberal que todos los liberales que andan dando vuelta en la política, eso seguro. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si uno llega al poder y tiene, por un lado, a la Unión Cívica Radical con su socialismo impregnado hasta la médula, la Coalición Cívica, las palomas, y puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones y por eso el gobierno fue lo malo que fue. Pero esto es una hipótesis. Ahora, Milei, hablando de apertura, digamos, hablando de apertura de la economía, hablando de la necesidad de modificar la estructura laboral, la estructura de las jubilaciones, ¿no es el riesgo de ser el sucesor de Cavallo? Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Y de hecho, el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Eso, digamos, o sea, no es una opinión personal de preferencias. Es una opinión técnica. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, se llama Passing the Buck, que además yo soy amigo de Gerardo y estoy orgulloso que ese artículo, que vivo citándolo recurrentemente, tiene el récord en la historia de lectura de un paper de historia, porque ya lo condecoraron a Gerardo por pasar las 20.000 lecturas completas de un paper académico, con lo cual ya estoy feliz con ese paper. ¿Y qué es lo que hace? Desarrolla el índice de presión macroeconómica y compara todos los gobiernos de la historia argentina. Le pese a quien le pese, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. ¿Y por qué digo lo de Cavallo? Porque ustedes saben, bueno, porque soy el más joven de todos,
aparte porque escribís muy buenas notas. Ellos también, pero no. Pero, Hoy estamos pero, digamos, o sea, vos conseguiste una nota muy difícil. Una nota sobre tu hermana para la gente. Exacto. En Clarín. Ya Sí, después le vamos a todavía preguntar. no la vi, ya voy a pagar los costos. Ya te aviso. Después le vamos a preguntar por qué dejó de usar los trajes a rayas y usa los trajes. Bueno. La leyó. Yo la leí. Si no me lee Canedo, estoy al horno. Claro. Entonces, fíjense que en los primeros 2 años Menem choca la calecita varias veces. De hecho, vuelve a caer en una hiperinflación, el plan Bungiborn fracasa, después fracasa el trabajo de Herman González, cuando ahí después ya se encuentra, ¿sí?, con Cavallo y termina generando el programa económico más exitoso de la historia argentina. Mire, quiero preguntarte algo con una respuesta concreta. El domingo... Siempre soy concreto. No, O sea, a veces soy muy extenso. El colega Santiago Fiorilli reveló en Clarín que te reuniste con Mauricio Macri. Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? A ver, yo, de vuelta, yo tuve una reunión con el expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO, y la realidad es que, primero que yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, o sea, la verdad que hay un dato fáctico, ¿no? O sea, si lo levantaron todos los diarios del mundo y The Economist me dio una página, bueno, ahora también hizo algo Le Figaro, pero, o sea, tenía otra gravitación política y en realidad fui y hablé estrictamente de economía. Lo que básicamente yo le hablé fue sobre explicar por qué esto estalla. Pero te pregunto, ¿no forma parte de la casta política Macri, a diferencia de otros que vos condenás, o te arrepentís de esa reunión? No me arrepiento. Fue, digamos, o sea, fue una reunión donde yo fui y hablé de economía y la verdad es que cuando yo además lo escucho, primero su discurso cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron, ¿sí? Y me parece que eso fue lo que lo dinamitó. Segundo, el hombre hizo una autocrítica. Después, o sea, uno sabrá si es cierto o no. Y después, en términos de del ordenamiento que yo estoy planteando, yo no lo veo del lado de los colectivistas. De vuelta, no todos los liberales somos del mismo estilo. De hecho, a ver, vos tenés liberales clásicos, liberales minarquistas y anarcocapitalistas. De hecho, yo filosóficamente soy anarquista, o sea, soy anarcocapitalista, pero en la vida real soy minarquista. Entonces, aparte, digamos, si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte la idea de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. Milei, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Canedo quiere hacer una pregunta. Dale, ¿Por sí o no. por no? ¿Pronosticás un Rodrigazo, sí o no? Mucho peor que el Rodrigazo. ¿Sí o no? ¿Va a haber dolarización en la Argentina? ¿La Argentina camina a dolarizarse? Si me dan el Banco Central a mí, lo cierro y se terminó el problema de la inflación. Gracias, muy amable por Gracias estar. a ustedes. Gracias. Vamos.